Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un chismecito de esos que tanto nos gustan, ¿verdad? Hoy nos vamos a sumergir en el apasionante mundo del espectáculo turco, ese que nos tiene tan enganchados, y vamos a analizar la historia de amor de dos de las estrellas más brillantes que ha dado la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a desentrañar qué lamentos podrían haber quedado, qué cosas les pudieron doler o no, después de su romance que para muchos fue simplemente inolvidable. Para quienes aún no los conozcan, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más famosos y exitosos del momento. Saltaron a la fama internacional gracias a su participación en la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador o Deidre Amer. Su química en pantalla era, sencillamente innegable, explosiva, magnética. Los fans, cautivados por su conexión y por la belleza de su historia, soñaban con que su amor trascendiera la ficción, con que la magia que emanaba de sus personajes, Candivit y Sanemain, se tradujera en una realidad tangible. Y durante un tiempo parecía que esos deseos se harían realidad. Los rumores de romance se multiplicaron, las fotos juntos inundaron las redes sociales, los gestos cómplices, las miradas profundas, todo apuntaba a que Cupido había lanzado sus flechas con precisión y que el flechazo había sido mutuo. La serie que los catapultó a la fama internacional narra la historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, que encuentra trabajo en la agencia de publicidad de su padre. Allí conoce a Candivit, un fotógrafo de renombre, heredero de la agencia y con una personalidad cautivadora y enigmática. Entre ellos surge una conexión instantánea, llena de chispas y desafíos, que los llevará a vivir una intensa historia de amor, llena de idas y venidas, de secretos y mentiras, pero también de momentos de pura felicidad y complicidad. La serie, con su trama fresca, sus paisajes espectaculares, sus personajes carismáticos y, sobre todo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero como sucede en muchas historias de amor, tanto en Hollywood como, ¿por qué no, en Estambul?, la cosa no duró para siempre. El brillo de los reflectores, la presión mediática, las expectativas del público y tal vez las diferencias personales terminaron por separarlos. ¿Y ahora? ¿Quedó después de ese romance que encandiló a millones de personas? ¿Qué lamentos pueden existir? ¿Qué cosas pueden lamentar tanto Can como Demet? Pues eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Vamos a adentrarnos en los posibles escenarios, en las especulaciones, en lo que sabemos y en lo que podemos deducir a partir de la información disponible. Antes de empezar, me gustaría recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para el crecimiento del canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas, porque, créanme, hay mucho de qué hablar. Tengo preparadas muchas sorpresas, análisis de las últimas series, entrevistas y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Y por supuesto, no se olviden de darle a me gusta si les interesa este tema. Me ayuda muchísimo saber que les gusta lo que hago y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que suscríbanse, por favor. Es gratis y no se van a arrepentir. Bien, volviendo a lo nuestro. Es crucial señalar que todo lo que vamos a comentar aquí se basa en información pública, en rumores, en entrevistas, en declaraciones que han hecho y sobre todo, en lo que podemos deducir a partir de lo que vemos. No tenemos acceso a sus vidas privadas, no somos testigos de sus conversaciones íntimas ni conocemos sus secretos más profundos. Sin embargo, si podemos analizar lo que se sabe, podemos leer entre líneas, podemos interpretar sus gestos y sus palabras y a partir de ahí, elaborar hipótesis y conjeturas sobre lo que pudieron sentir y experimentar durante y después de su relación. Empecemos por Can Yaman. Can, con su personalidad extrovertida, su éxito arrollador, su físico impactante y esa fama internacional que lo precede, ha sido siempre un torbellino. Es un hombre muy seguro de sí mismo, con una confianza inquebrantable, pero también con un carácter fuerte y determinado. Tiene una energía arrolladora y una ambición desmedida, lo que lo ha llevado a conquistar metas impensables y a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo. En su momento el romance con Demet le dio muchísima exposición mediática, y eso, por un lado, puede ser positivo, ya que potencia su imagen pública y lo acerca aún más a sus fans, pero por otro lado, puede generar presiones y desafíos que pueden ser difíciles de sobrellevar. 1 de
Los posibles lamentos de Khan, creo, podría ser la constante especulación y el escrutinio público al que se ha visto sometida su vida personal. En un mundo donde los paparazzi acechan en cada esquina, donde las redes sociales son el escaparate de la vida de las celebridades y donde los fans están pendientes de cada movimiento, mantener una relación en privado, alejada de los focos, es casi imposible. Cada salida, cada encuentro, cada gesto se analiza, se interpreta, se comenta y se convierte en noticia. Esto puede generar un estrés constante, una sensación de agobio y quizás, incluso, la sensación de no poder ser totalmente libre, de no poder vivir su vida como una persona común y corriente. Imaginemos por un momento lo que significa para Khan Yaman salir a cenar con una persona especial. Probablemente se encontraría con un enjambre de fotógrafos esperando, con decenas de móviles apuntándole y con la constante presión de tener que ser perfecto, de tener que sonreír, de tener que mostrar una imagen impecable. Esto puede ser agotador, puede minar su energía y puede, incluso, afectar la naturalidad y la espontaneidad de la relación. Además, creo que a veces en el mundo del espectáculo se confunde la realidad con la ficción. La gente se enamora de las parejas que ve en la pantalla, de la magia que emana de sus personajes y, en ocasiones, proyecta sus anhelos y deseos en la vida real. Cuando la relación no funciona, cuando la historia de amor que tanto anhelaban se termina, la decepción es grande tanto para los fans como para los involucrados. Khan, con su éxito y su atractivo, ha tenido muchas otras relaciones, y cada una de ellas ha generado polémica, comentarios, especulaciones y un sinfín de noticias. Quizás lamente el hecho de que cada detalle de su vida amorosa sea escudriñado y analizado públicamente, de que cada paso que da sea juzgado y criticado, y de que su vida personal, en definitiva, no le pertenezca del todo. Otro posible lamento de Khan podría ser la dificultad para proteger su intimidad y la de sus seres queridos. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, donde las redes sociales son un altavoz y donde la privacidad es un bien escaso, es muy difícil mantener a salvo a las personas que ama. La constante persecución de los medios, los comentarios malintencionados y la intrusión en su vida privada pueden generar angustia y preocupación, y pueden, incluso, afectar la calidad de las relaciones. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Demet, con su dulzura, su talento, su encanto natural, su belleza y su carisma, también es una estrella. Es una mujer talentosa y trabajadora, con una trayectoria impecable y con una gran proyección internacional. Es más reservada que Khan, más discreta, y siempre ha tratado de mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, protegiendo su intimidad y la de sus seres queridos. Uno de los posibles lamentos de Demet, creo, podría ser el hecho de que su relación con Khan generara tanta atención mediática, y que esto, de alguna manera, ensombreciera su carrera profesional. Es decir, a veces los escándalos amorosos, los rumores y las especulaciones pueden eclipsar el trabajo y hacer que la gente se centre más en la vida personal de los actores que en sus logros profesionales. Demet es una actriz muy talentosa, con una gran capacidad interpretativa y con una versatilidad que le permite afrontar personajes muy diversos. Ha demostrado su valía en numerosas series, como No. 309 o Habitación 309, y ha cosechado éxitos de crítica y público. Sin embargo, es posible que lamente que su relación con Khan la haya convertido, en cierta medida, en un tema de conversación constante, desviando la atención de sus logros profesionales y de su trabajo como actriz. Imaginemos por un momento lo que significa para Demet que su talento y su esfuerzo sean eclipsados por los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa. Que sus proyectos profesionales, sus nuevas series, sus interpretaciones, pasen a un segundo plano y que la gente solo hable de su relación con Khan. Esto puede ser frustrante, puede generar inseguridad y puede, incluso, minar la confianza en sí misma. Otro posible lamento podría ser la presión a la que se vio sometida durante la relación. Las expectativas de los fans, los rumores constantes, la necesidad de mostrarse siempre perfecta, de ser la novia ideal, de cumplir con un determinado estereotipo, todo esto puede ser agotador, puede generar ansiedad y puede afectar la salud mental. Creo que Demet valora mucho su privacidad, y es posible que lamente haber tenido que lidiar con tanta exposición mediática, con la constante intromisión en su vida personal y con la presión de tener que ser siempre impecable. Además, no podemos olvidar la decepción y el dolor que genera una ruptura amorosa, independientemente de la fama, el éxito y la exposición mediática. Es normal que después de una relación, queden heridas, tristezas, momentos de reflexión y en ocasiones sentimientos encontrados. Es posible que Demet lamente el final de la relación,
los sueños no cumplidos, las expectativas frustradas y las promesas rotas. El fin de una relación siempre implica un duelo, un proceso de sanación y un periodo de adaptación. Ahora bien, es importante aclarar que no sabemos con certeza qué es lo que lamentan Can y Demet. Esto es una especulación, una conjetura basada en lo que sabemos sobre ellos, sobre sus personalidades, sobre sus trayectorias y sobre cómo funciona el mundo del espectáculo. Pero si podemos deducir que una relación tan expuesta a la opinión pública, con las presiones de la fama y las expectativas de los fans, no puede ser fácil de llevar, y que seguramente habrá dejado huella en ambos. La dificultad para mantener la privacidad y la intimidad, la constante persecución de los medios, las expectativas del público, la presión de tener que ser perfectos. Todos estos factores pueden generar un estrés considerable y afectar la salud mental y emocional. Y luego está el tema de la vida personal después de la ruptura. Ambos han rehecho sus vidas y en el caso de Demet, incluso llegó a casarse con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022, en una ceremonia de ensueño. Aunque la relación duró poco, apenas 8 meses, ahora sabemos más sobre lo que busca en una pareja y sobre sus prioridades en la vida. Can, por su parte, sigue triunfando en su carrera, protagonizando series de éxito como Mr. Round o Sandokan, y aunque se rumorea, por supuesto, sobre nuevos romances, él siempre se ha mostrado muy celoso de su intimidad, protegiendo su vida personal y evitando la exposición mediática innecesaria. En definitiva, la vida después de la ruptura puede ser un desafío, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para reinventarse. Y aquí es donde creo que reside quizás el lamento más común entre ambos, la pérdida de esa intimidad. El hecho de que cada decisión, cada movimiento, cada gesto, sea analizado y juzgado por millones de personas. La dificultad de poder vivir una vida normal, como cualquier otra persona, sin ser constantemente observados, sin tener que preocuparse por las cámaras, por los paparazzi y por las opiniones ajenas. La imposibilidad de disfrutar de la espontaneidad, de la libertad y de la privacidad que todos anhelamos. Imaginemos por un momento lo que significa para Can y Demet, cada vez que intentan tener un encuentro, cada vez que intentan disfrutar de una cena romántica, cada vez que intentan hacer cualquier actividad cotidiana. La constante vigilancia, los flashes de las cámaras, los comentarios, las especulaciones, todo esto puede generar un estrés y una ansiedad que pueden ser muy difíciles de sobrellevar. En resumen, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, su conexión, la belleza de su historia, nos regalaron momentos inolvidables. Aunque su romance terminó, nos dejaron un gran recuerdo, tanto en la pantalla como en la memoria colectiva. Aunque no sabemos con exactitud cuáles son sus lamentos, podemos intuir que la presión mediática, la dificultad para mantener su privacidad, la decepción de una ruptura y las expectativas de los fans pueden haber dejado huella en sus vidas. Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, demostrando que la vida continúa, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y han seguido luchando por sus sueños. Son dos grandes profesionales, con un talento innegable y con una gran capacidad de superación. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdura, y su historia de amor sigue siendo recordada y comentada por sus fans en todo el mundo. Su trabajo en Erkenci sigue siendo un referente para la televisión turca y su química sigue siendo un ejemplo de lo que puede lograr la conexión entre dos grandes actores. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet lamentan algo después de su romance? ¿Qué cosas creen que les pudieron afectar más? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que la presión mediática fue el principal factor de su separación? ¿O creen que hubo otros motivos más profundos? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus teorías y sus comentarios. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque les aseguro que tengo mucho más chisme turco preparado. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.